Dice español, aquí está, en donde dice biblioteca de Archicad 17 y lo vamos a poner en una carpeta. Voy a crear una carpeta aquí, le vamos a poner aquí base de datos de ejemplo. Abrimos la carpeta y ahí le voy a dar guardar. Muy bien, ahora lo vemos aquí en el listado, ¿sí? Y ahora lo que vamos a crear nosotros en esta base de datos, le vamos a dar aquí crear, lo que es la clave, ¿sí? La clave serían las partidas. Aquí en la primera clave le vamos a poner nosotros preliminares. Voy a crear otra clave que se va a llamar, por ejemplo, cimentación. Ahí está. Tengo dos claves creadas. Después voy a crear una clave especial que es para las unidades que voy a manejar en mis componentes. Ahí está. Le nombre, le voy a poner aquí unidades. Ah, perdón, ya se creó la carpeta solita de unidades. Le voy a poner aquí, por ejemplo, metro cuadrado. ¿Sí? Lo voy a dejar así tal cual. ¿Sí? Aquí, aunque se puede configurar bien a detalle esto, para poder realizar una conversión de esta unidad en metros, centímetros, metros cuadrados, metros cúbicos. Ahorita de momento, para no entrar tanto en detalle en esto, porque yo no lo considero tan importante para este caso, lo voy a dejar así, tal cual. Le voy a poner aquí metro cuadrado, le doy, ahora voy a crear otra unidad. Le voy a poner aquí metro cúbico. Y tal vez lo único que valdría ponerle bien o configurar bien aquí es esto, son los decimales. Los decimales son la cantidad de decimales que que se van a aplicar en el programa para el cálculo. ¿Sí? En este caso, si yo le agrego a un concepto metro cuadrado, la cantidad de decimales que me va a tomar en cuenta va a ser, por ejemplo, de 3. Puedo llegar incluso hasta los 6. ¿Sí? Ustedes saben que en los rendimientos, en algunos conceptos, pues llegan hasta incluso los 6 decimales, ¿no? Por ejemplo, los de mano de obra o eh, porque se manejan como jornadas, etcétera. Entonces sí sería bueno, aquí por ejemplo en mis unidades que tengo de la base de datos que yo hice en juego, yo le puse aquí en jornada, le puse 6 decimales y en el resto también le puse 6 decimales. Al llegar a ese extremo, el programa puede tener diferencias de volúmenes debido a esos decimales, ¿sí? Si tomamos en cuenta nada más dos decimales, no va a ser lo mismo que tomemos en cuenta 6. Entonces, ojo con eso. Eh, yo considero que sería bueno irnos al extremo de los decimales que necesitemos, dependiendo del programa de cálculo que vayamos a emplear, ¿sí? En algunos casos, en las tarjetas de precios unitarios, manejamos nosotros unos decimales determinados. Por ejemplo, yo aquí tengo una base de datos, más bien un catálogo de precios unitarios. Aquí, que es el que voy a manejar y que les voy a compartir, es este de espacios educativos de la Cámara Mexicana de la Construcción. ¿Sí? Les voy a compartir la base de datos que creé a partir de este catálogo. Y en los catálogos, aquí tengo mi precio unitario. Y si notamos aquí en los precios unitarios, están manejando ellos hasta 6 decimales están manejando ellos. ¿Sí? Aquí tengo 6 decimales. Entonces, pues, en las unidades, pues aquí en este caso también las configuraré yo a 6 decimales. Ahí está. Aquí creamos las unidades y ahora los conceptos, los componentes. Vamos aquí a preliminares y voy a poner aquí crear componente. Y ahí está. En preliminares podría poner aquí los componentes. Les voy a repetir, en la Graphisoft, en su biblioteca original, considera una repetitividad en los conceptos. Yo lo vi necesario, entonces yo lo que hice fue hacer una carpeta únicamente, en este caso, de materiales. Aquí en preliminares lo que hice yo fue agregar acá, vamos a poner así, el preliminar trazo, la cantidad la dejé en 1 y la unidad en metros cuadrados, ¿sí?
Y la cantidad de referencia le voy a poner yo aquí que quiero que se linkee ese concepto, ese componente, se linkee con el objeto utilizando la superficie A. Ahí lo tengo. ¿Sí? Vamos a manejar este ahorita de ejemplo. Ok. Ahora cerramos la base de datos. Bueno, aquí ya creamos lo que es la clave, el componente. Ahora un descriptor. Vamos a irnos acá a la carpeta de preliminares y vamos a crear un descriptor. Aquí. Ahí está. Y aquí el descriptor va a ser trazo y nivelación de terreno. Le vamos a poner aquí plano. Así está. ¿Sí? En componente acá en preliminares yo hice un concepto que se llama trazo y nivelación. Vendría siendo igual un concepto. Nada más que este concepto sí se va a poder linkear a una situación determinada, ¿no? Y el descriptor, como les mencionaba yo, nada más es para mencionar el concepto. Y ahora voy aquí en base de datos, le voy a poner aquí crear otra carpeta, otra clave. Le vamos a poner aquí, por ejemplo, materiales. Y vamos a crear otra carpeta que se llame mano de obra. Ya borramos aquí esto, me equivoqué. Otra carpeta en base de datos de otra clave sería mano de obra. Muy bien. Ahora aquí en materiales voy a crear un componente. Y en componente le voy a poner yo, por ejemplo, cal. ¿Sí? Y la mano de obra voy a crear un componente que se va a llamar, por ejemplo, peón. Y voy a crear otro componente que se va a llamar albañil. Aquí están por separados, aunque ustedes saben que se puede manejar una cuadrilla, ¿sí? Y ya nos quitamos de estar haciendo tantos conceptos de mano de obra. Ok, ahí está. Ahora le vamos a dar cerrar. Perdón, aquí la cal, el peón y el albañil. Dice aquí la unidad de referencia. Lo voy a dejar ahorita así como ítem. No voy a moverle nada ahí. Lo cerramos. Le damos guardar. Y ahora vamos a nosotros a crear un objeto de propiedades. ¿Sí? Vamos aquí a la opción de nuestro menú de cálculo. Aquí donde dice nuevas propiedades. Le damos clic aquí. Y vamos a crear el objeto. En este caso sería, veamos, parámetros, componentes, aquí está, descriptores. Ok, le damos aquí nuevo. Y luego buscamos aquí la base de datos, donde dice base de datos de. Es donde vamos a buscar el elemento. Le damos vincular ítem a base de datos. Aquí dice base de datos de, donde dice preliminares. Lo vamos a vincular aquí al descriptor, trazo y nivelación. Seleccionar. Ahí está, lo dejamos vinculado. Nos vamos aquí a componentes y le ponemos nuevo componente. Vamos a ocupar tres, que es la cal, el peón y el albañil. Y ahora selecciono uno y le pongo vincular. Le voy a poner aquí, dijimos tres, le voy a poner otro, el cuarto. Ahí está. Ahora dice vincular ítem de base de datos. Le doy aquí clic. Voy aquí a la base de datos y busco. Primero voy a buscar el concepto en preliminares, que dice trazo y nivelación. Le doy seleccionar. Aquí dice proporciona la superficie A. Está correcto, así lo dejo. Ahora me voy aquí y está 1 metro, 1 corresponde a 1 metro cuadrado, es 1, 1. Está 1 a 1 la cantidad del concepto. Ahora me voy aquí a vincular ítem, a base de datos. Vamos aquí a mano de obra, peón. Luego selecciono otro, el albañil. Luego aquí agarro el de materiales, cal. Ok.
Si lo vemos, están vinculados. Y cuando están vinculados no se puede modificar aquí la cantidad ni la unidad. Lo único que puedo modificar es proporcional a qué va a ser, es decir, con qué concepto se va a vincular la cantidad que estoy tomando en cuenta acá. Entonces lo que voy a hacer aquí es romper vínculos. Rompemos los vínculos. Y al romper los vínculos voy a poder manipular la cantidad. Entonces, por ejemplo, en el trazo de nivelación yo le puedo poner que el peón me rinde 0.002. El albañil, vamos a poner aquí que me rinde 0.006. Ahí está. ¿Sí? Esto lo estoy poniendo hipotéticamente, ¿no? Ahorita lo dejamos así. Entonces, de cal le ponemos 0.20. ¿Sí? La unidad de la cal lo tengo yo, por ejemplo, en metros cúbicos. Podría poner aquí sacos o lo que, qué sé yo, ¿no? Entonces lo dejamos aquí en metros cúbicos. La unidad aquí del peón y del albañil tendría que ser aquí jornada. Entonces se me pasó crear esa unidad. Vamos aquí ahora te lo componemos. Bueno, ahora, ¿en base a qué va a estar reflejada esa cantidad que estoy dando aquí? ¿Sí? Si nosotros vemos aquí en los conceptos, ¿sí? Las cantidades de obra, ¿sí? Van de la mano con en este caso, el, la unidad que estamos empleando para el concepto, ¿no? Es decir, si estamos mencionando aquí que vamos a buscar aquí el trazo, control F, trazo, trazo, a ver si está por aquí. Aquí está limpia y trazo. La limpia del trazo, en este caso, así está. Trazo y nivelación está en metros cuadrados. Es decir, que en un metro cuadrado nosotros vamos a analizar cuánto se va a llevar de cantidad de jornada para realizar ese trazo, ¿sí? Entonces, estas cantidades están de la mano con la unidad que es el metro cuadrado. Entonces, tienen que linkearse proporcional, en todos los elementos proporcional la misma que en este caso que el concepto. En este caso, si tengo aquí superficie A, los demás tienen que también ser superficie A. ¿Sí? Van de la mano con el concepto. Ahí lo tengo. Ahora le doy aquí cerrar. Dice guardar cambios del elemento en la biblioteca. Le doy guardar. Y le ponemos acá trazo. Lo voy a dejar como una biblioteca incrustada. ¿Sí? Ahorita de momento así. Aunque lo puedo poner en una carpeta seleccionada y me va a crear el objeto en otro lado, en una carpeta que yo haya yo seleccionado para reutilizarlo en posteriores proyectos. Le doy aquí guardar. Ok. Vamos de vuelta aquí a la base de datos. Buscamos aquí las unidades. Vamos a crear la unidad de jornada. Nombre, jor, la jornada y las unidades de 6. Ahora me cierro. Le doy aquí editar propiedades. Doy clic aquí. Y como está incrustado, aquí dentro del archivo, lo busco acá en la biblioteca incrustada, dice trazo, le doy a abrir. Ya está abierto, me voy aquí a los componentes, doy un clic aquí en escritores y después en componentes de vuelta. Busco acá peón y ahora sí ya me aparece la unidad, lo pongo como jornada, ahí está, y lo cierro, le doy guardar. Muy bien. Ahora ese elemento de propiedades yo lo puedo vincular ya a un objeto. Vamos a vincularlo a un metro cuadrado, o no un metro cuadrado, sino que vamos a ver aquí este, este piso, este forjado. Supongamos que ese forjado va a simular lo que sería el trazo y nivelación. Entonces, le voy a agregar acá una trama para que veamos el área. Veamos. Tengo un área de 2.10, ¿sí? Puede vincularse a una trama también, pero vamos a ponerlo al forjado. Me voy aquí al forjado, al diálogo de definiciones, y dice acá vincular propiedades por criterios o dice individualmente. Doy clic aquí individualmente y busco acá en la lista de las bibliotecas activas, busco el concepto que creé yo, es decir, el objeto de propiedades que acabo de hacer. Aquí está el elemento, se llama trazo, ¿sí? Una cosa les digo, que el nombre del elemento generalmente debe ser una clave, ¿sí?
porque no me permite crear descripciones muy grandes. Si yo, por ejemplo, le pongo trazo y nivelación de terreno, plano, bla, 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 aquí solamente va a poder mostrarse una cierta cantidad de dígitos, y al tener tan largo el nombre, no me va a poder leer el resto de los conceptos que están dentro de él. Entonces, por eso es mejor ponerle una clave, ¿sí? Les recomiendo que le pongan una descripción corta, por ejemplo, la clave que tengan acá en su catálogo es esta, y una descripción muy cortita. Pues en este caso podría haber sido la clave E0012, y luego un espacio y le ponemos trazo. Algo muy pequeño, ¿no? Que no rebase de unos 12 dígitos. Ok, ahí está. Ahora le damos aquí vincular y le damos OK. Muy bien. Ahora, para poder ver en este caso la cuantificación de ese concepto que acabo de crear, voy a seleccionar aquí de vuelta el forjado y me voy aquí a en listado de componentes. Voy a ocupar el básico, ¿sí? Está seleccionado el forjado, le doy aquí básico, ya lo tengo. Aquí me aparece preliminar, preliminares, tasa y nivelación 2.0991 1110, ¿sí? Se dan cuenta que llega al extremo, ¿sí? Está diferente aquí a lo que tengo yo en el área que tengo yo de mi trama, porque mi trama está configurada además para dos dígitos, y aquí en este caso el componente, el objeto de propiedades, está diseñado para leer 6 dígitos. Ok. Y aquí tengo el resto, ¿no? Tengo aquí las cantidades que están multiplicándose por esta área. ¿Sí? Entonces, abrimos aquí el objeto de propiedades. Vamos aquí en este caso el peón. Aquí tengo esta cantidad, copiar. Vamos a pegar aquí una calculadora. Vamos a ver. Ahí está. Lo voy a multiplicar por el área. Es 2.09911. Y aquí está el volumen. Si lo vemos, es el mismo volumen que está acá. ¿Sí? Entonces está trabajando correctamente la cantidad que le corresponde a un metro cuadrado contra la cantidad, es decir, el área que tengo del concepto. Ahí lo está. Y de esta manera el programa va a poder interactuar para poderme dar el dato necesario de los volúmenes de material y de mano de obra. Ok. Ahora bien, esta es la forma como trabaja a grosso modo la base de datos. Pero nosotros podemos hacer un truco para poder crear la propia. Entonces, de una manera más rápida, más fácil, porque para estar tecleando tanto, pues vamos a llevarnos un poco de tiempo. Ahora, de todas maneras, es trabajo, estar haciendo esto. No es mágico. Para poder llegar a un proceso de este tipo, se necesita tener una base de datos bien estructurada. Yo les recomiendo que se basen en algún catálogo que ya esté bien estructurado, por ejemplo aquí los que maneja la Cámara de la Construcción, o cualquier otro catálogo que ustedes tengan. Incluso pueden tener ya su base de datos del Opus o del Neodata, generar una explosión de insumos, ¿sí? Una explosión de insumos, y esa explosión de insumos copiarla en Excel y después editarla. Vamos a ver cómo crear nosotros una base de datos utilizando en medio que no es el programa. Ok, vamos a ver cómo funciona. Nosotros creamos ahorita una base de datos que se llama base de datos de ejemplo. Entonces, vamos a irnos aquí a la carpeta donde está ubicado. Voy a buscar aquí. Vamos a ver. Aquí tengo el explorador de Windows. La carpeta la pusimos nosotros aquí en bibliotecas y dice base de datos de ejemplo. Le doy un doble clic. Ahora bien, al momento de crearse la base de datos tenemos esos archivos. Aquí posiblemente muchos de ustedes no vean la extensión del archivo.
para poder ver la extensión, nos vamos aquí en Windows, nos vamos aquí a organizar, donde dice opciones de carpeta y búsqueda, le doy un clic, donde dice ver. Aquí hay una opción que dice ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos. ¿Sí? Tenemos que, el de corriente está así como lo tenemos, seleccionado, ¿sí? Para que se oculten las extensiones, no se vean. Entonces, para poderlo ver, le damos un clic acá. Y ahora ya vamos a poder ver, en este caso, como lo estoy viendo ahorita, el archivo con todo y la extensión, ¿sí? Entonces tenemos, voy a poner aquí el que lo clasifique por tipo. Tenemos tres, 1, 2, 3, 4 tipos de archivo. El primero que es el master GDL. Después viene una, dice base de datos D y viene un guión bajo, dice crit, que significa criterios. Después viene uno de base de datos así nada más, con la extensión list, que es la que me guarda la configuración de los listados. Después viene otro, tiene el nombre de la base de datos, tiene un guión bajo y dice comp, que son los componentes. Otra que tiene un guión bajo que dice desk, que son los descriptores. Otro que tiene un guión bajo que dice key, que son las claves, las carpetas de las partidas. Y tiene otro que tiene un guión bajo que dice unit, que son las unidades. ¿Sí? Entonces, si yo abro, por ejemplo, acá master GDL, base de datos, le doy un doble clic. Tal vez ustedes no lo puedan abrir, ¿sí? Le tendrían que dar un clic derecho y tendrían que decir abrir com. Vamos a ver que me aparezca el menú. Dice aquí abrir com. Le buscamos acá que abra con el bloc de notas, ¿sí? Con un programa recomendado. Dice utilizar siempre el bloc de notas o el programa seleccionado para abrir este tipo de archivos. Lo dejo seleccionado para que ya pueda yo editarlo con el bloc de notas. Le doy a aceptar y ahí está. Ahí se va a abrir. El Master GDL lo que va a hacer es, va a decirle al programa dónde están ubicados, o más bien cómo se llaman los archivos que está empleando la base de datos, ¿sí? Dice ahí database set, ¿sí? Está haciendo referencia al juego de base de datos y al nombre de los archivos que están involucrados en esa base de datos, ¿sí? Nosotros aquí podemos crear una base de datos con este script, que este script es de hecho GDL, ¿sí? Podemos crearlo a mano y es importante que mantengamos la cantidad de archivos, acá está. Si quieren manipularlo, yo les recomiendo que partan de uno ya elaborado, por ejemplo este. Y lo único que pueden hacer es manipular aquí el nombre. Por ejemplo, le ponemos base de datos, lear, lear, ahí está. Aquí le ponemos base de datos, base lear, se llama, base lear. Ok. Y todos tienen que tener el mismo nombre, ¿sí? Ahí está. Vamos a ver. Aquí la talacha es a mano. Tenemos que ir uno por uno. Ahí está. Parece que están todos listos. Ahora le doy aquí cerrar. Dice que guardar. Le decimos que sí. Y ahora los nombres de los archivos tienen que tener el mismo nombre que le acabo de mencionar yo al máster. Que ya los edité. Aquí están todos ya listos. Tienen el mismo nombre los archivos. Ojo, no vayamos a equivocarnos. Por ejemplo, aquí está uno mal. Ahí está. Deben tener el mismo nombre que el que está mencionado aquí en el máster. GDL. Muy bien, ahora cerramos. Habrá algunos que se puedan editar de manera manual, habrá otros que no. Por ejemplo, los que no se pueden editar de manera manual es este, que se refiere a los criterios. Ese se tiene que configurar dentro del programa. Y el de los listados, que también se tiene que configurar dentro del programa, ¿sí? Porque cuestiones de programación. Pero lo que viene acá abajo, que son los textos, eso sí los podemos manipular, de manera que nosotros podemos inyectarle la información directamente utilizando programas como por ejemplo el Excel
o directamente en el bloc de notas. Esta es una ventaja que podemos obtener nosotros para poder crear nuestras bases de datos de una manera más rápida, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funciona. Empezamos con los componentes, con las partidas, que serían los key. Ahí está. Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura que estoy manejando, que es preliminares, cimentación, materiales, mano de obra. Ok. La primera regla es que aquí van numéricos y van en orden. La segunda regla es que los datos que vayamos haciendo nosotros tenemos que manejarlos mediante tabulaciones, ¿sí? Entonces, si yo quisiera inyectarle aquí más datos, podría yo hacerlo de una manera muy rápida utilizando el Excel. Y abrir Excel. Aquí tengo mi archivo de Excel. Aquí tengo mis partidas. Voy a poner aquí partidas. Yo capturé aquí mis partidas utilizando el Excel, ¿sí? Es más rápido. Aquí tenemos, por ejemplo, está enumerado. Lo que hice fue nada más crear los primeros dos. Selecciono los dos primeros y aquí doy un clic aquí y arrastro y automáticamente se crean los demás números. Ahora aquí lo importante es el formato porque aquí estoy manejando 3 dígitos. Entonces voy a dar un clic derecho acá. Me voy aquí a formato de celdas y vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar el formato de manera que sea similar al que maneja Archicad. Entonces, aquí donde dice, a ver, no se ve bien, tenemos un problema de visualización. Número, aquí está. Donde dice número, eh, vamos a ver, lo voy a cerrar de vuelta. Vamos a poner clic derecho, formato de celdas, ahí está, se mostró bien. Donde dice número, eh, moneda, contabilidad, aquí hay una parte que dice personalizada, ¿sí? Y lo que voy a hacer yo es poner aquí un 000, 3 ceros nada más, ¿sí? De esta manera automáticamente va a utilizar este formato, esta columna, le doy aquí a aceptar y ahí lo tengo. Es idéntico a lo que tengo aquí en Archicad. Ahora lo único que voy a hacer yo es aquí crear mis columnas, ¿sí? Mis conceptos de una manera separada. Concepto, perdón, aquí sería el código, la clave de la partida y aquí sería la descripción de la partida. Lo único que hago es copiarla y pegarla. Voy a sobreescribir todo esto. Le voy a poner aquí control V y listo. En el último, procuro que no quede ningún renglón en blanco. Le doy aquí donde dice conceptos. El último concepto le doy suprimir. Oprimo suprimir. Ahí está. Que no quede nada más abajo de esto. Ok. Cierro. Le doy guardar. Ahora me voy a ir aquí al programa. ¿Sí? Voy aquí a archivo. Donde dice bibliotecas. Administrador de bibliotecas. Le voy a dar yo aquí que actualice las bibliotecas. Volver a cargar las bibliotecas y aplicar todos los cambios. Aquí le voy a dar. Las vuelvo a cargar. Allá va. Está cargando de vuelta todo. Le doy OK. Cerramos esta ventanita. Me voy aquí a la parte que dice editar base de datos. Y ahora me voy a la parte que dice base alert. Ya se llama base alert. Ya no se llama, como decía antes, base de ejemplo. Ahora dice base alert. Le doy un clic acá. Y donde dice, donde vemos aquí los códigos, ya automáticamente ya aparecen todas las claves, ¿ya vieron? Todas las claves están dadas de alta, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo inyectar los componentes. Cerramos acá. Ok, ahora vamos aquí a conceptos, le puse aquí conceptos. Están todos los conceptos que capturé yo. ¿Sí? Lo que hice fue copiarlos de aquí de donde venía la sección de conceptos ese catálogo. Los copié y tuve manita, ahora sí que fue de uno por uno.
Pude haber copiado todos de jalón y mandarlos aquí al